Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Jueves de Pro Da Vinci en Agenda Éxitos, y hoy tenemos el placer de recibir a Indira Rojas, periodista de Pro Da Vinci, con un gran tema y una gran invitada. Vamos a estar conversando acerca del artículo ya publicado en el portal web de Pro Da Vinci titulado El costo de parir. Bienvenida, Indira. Presenta tú a la invitada y bueno, pues un placer de verdad tenerlas hoy acá para comentar acerca de esto tan importante, porque como dice el comienzo de ese artículo, el Sistema Público de Salud en Venezuela tiene la obligación de proveer servicios de atención materna de manera gratuita a todas las embarazadas hasta la etapa postnatal, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero una cosa es lo que está escrito ahí en la Constitución y otra cosa es lo que lamentablemente pues se vive en la realidad. Bienvenidas. Chicas. ¿Cómo están? Gracias, Albani, gracias, Unai. Está conmigo María Ingresa Chirinos, que también es autora de este trabajo, es periodista en Pro Da Vinci, y bueno, juntas decidimos averiguar un poco qué tan real era el servicio del sistema público en la manera en que es gratuito o no para las mujeres venezolanas, ¿no? Entonces consultamos en total a 15 mujeres y pudimos reconstruir 7 historias. Okay. Y a partir de allí verificar cuál había sido su experiencia dentro del sistema en relación a la salud obstétrica, es decir, a la atención obstétrica, desde el embarazo al parto hasta el posparto, o sea, como que todas las etapas de todo ese proceso, que además era una de las cosas interesantes del trabajo, ¿no? De pronto, si se trata de una cirugía o de algo en específico, podríamos evaluar como una escena, una etapa en especial, pero esto es todo un proceso en el cual se llevan a cabo diferentes cosas. La madre tiene que ver por sus exámenes, ver por los ecos, ver por las consultas. Queríamos ver qué estaba pasando en relación con eso, ¿no? Y que es un proceso largo, además, porque desde la concepción hasta que a lo mejor el niño tiene ya varios meses o incluso el año de vida. Estamos hablando de aproximadamente 2 años que pudiera durar todo ese proceso de gestación, nacimiento y, bueno, los primeros meses del bebé. Y lo interesante es que el trabajo nos permitió explorar varias perspectivas, ¿no? Sí. Bueno, María Ingresa Chirinos es directora de la Academia Pro Da Vinci, también con nosotros. Qué gusto tenerte hoy acá y para hablar de un tema de gran importancia. Gracias a ustedes por la oportunidad, y justamente este trabajo lo hacemos con el apoyo del Pulitzer Center en una serie de trabajos que hemos llamado La Fábula de la Salud Pública en Venezuela, en la que hemos analizado distintos temas, y en esta entrega, como lo decía Indira, hemos analizado el tema de la salud materna, específicamente de cuál es el gasto que deben asumir las madres y las familias o su entorno en general para asumir el embarazo y en este caso también el alumbramiento y el posparto. Claro. Y para esto logramos reunir varias variables, valga la redundancia, de temas que tienen que ver con los aspectos económicos, los aspectos de salud, pero también la perspectiva de género, en la que ya Indira ha tenido un aporte importante en temas periodísticos, y lo que hicimos fue construir en principio un cuestionario basado en protocolos nacionales e internacionales de cómo debe ser el control prenatal y cómo debe llevarse la salud materna. Y luego también hicimos un trabajo de reportería en la que levantamos, como Indira les contaba, 15 casos de mujeres, y pudimos llegar a construir las historias de 7 de ellas, en las que pudimos no solamente levantar sus testimonios y ver la variedad de casos que hemos tenido, y el gran hallazgo que encontramos es que las mujeres, o por lo menos las que entrevistamos, no tuvieron la capacidad de enfrentar solas los gastos para cubrir todo el tema de la salud materna y atender el parto, y en este caso también el posparto, porque muchas veces los salarios no eran suficientes para llegar a esta etapa final. Sin embargo, a través de los apoyos de familias, incluso muchas veces también de amigos o de sus círculos más cercanos, pudieron hacer frente, y que al final del día también el aspecto económico también está privando que las mujeres puedan llevar un buen control obstétrico, y también que tengan muchas veces que estar frente al dilema o de alimentarse o cubrir los exámenes de sangre, que es muchas veces lo que ellas tienen que pagar,
y también acudir a un control o una consulta privada porque el sistema público muchas veces no tiene la capacidad para asumirlas a todas, o ellas también tienen la desconfianza por todas las deficiencias que hay en el sistema público. Y este trabajo básicamente lo que buscó era recoger historias de mujeres que se han visto en el sistema público. ¿Y con qué se han encontrado en esa búsqueda, María Ingracia y Indira? Mira, es interesante porque de hecho nosotras quisimos primero hacer como esa exploración con estas 15 mujeres y a partir de allí hacer como diferentes categorías para ver en qué estaban gastando, ¿no? Okay. A pesar de acudir al sistema público, partiendo entonces de que el gasto debería ser cero. Entonces tenemos exámenes de laboratorio, insumos y materiales, medicamentos y suplementos, y también contemplamos las consultas prenatales y postnatales y los gastos indirectos, para transporte, por ejemplo, o comida. Lo primero que conseguimos es Hasta que... ropa, porque en un momento determinado tienen que Sí. cambiar el vestuario a esas mujeres Así porque es. no les queda la ropa ya que utilizaban tienen que habitualmente, utilizar, lógico. exactamente. Entonces, eso es un gasto también que hay que tomar en cuenta. De hecho, no incluimos los gastos relacionados al bebé. Por ejemplo, tienen que comprar pañales, teteros, ¿sabes? Porque decidimos concentrarnos solamente en la madre. Ok. ¿Ok? Pero aún así nos dimos cuenta de que los gastos son muy altos en comparación con los ingresos, ¿no? Y lo primero que vimos fue que la mayoría de los gastos se van en laboratorios de sangre y en cultivos. Es lo que más, en lo que más invierten. ¿Qué está pasando? En los hospitales públicos y en los hospitales maternos no hay capacidad para procesar las muestras, ¿no? En nuestro caso principal, que es Ari Briceño, ya se embarazó a los 30 años y dio a luz a comienzos de este año, en enero de este año. Ella se vio en la maternidad Concepción Palacios y justamente allí hay un problema de falta de bioanalistas. Como no hay suficientes bioanalistas, los turnos no se cubren adecuadamente y no se pueden procesar todas las muestras que llegan al laboratorio. Entonces, ¿qué está pasando? Que al final del día las madres buscan solución en los centros privados, ¿no? Claro. Hay algunas que han buscado alternativas, entonces se acercan a fundaciones, a organizaciones, a centros de diagnóstico integral, a los CDI, que también son parte del sistema público. Y aún así es muy difícil conseguir alternativas gratuitas. Ketsi, que es otra de las mamás que entrevistamos, nos contaba, por ejemplo, que se acercó al CDI de Quinta Crespo y solamente había posibilidad de hacerse estudios de orina y no de laboratorio. Y esto es importante porque existe una razón por la cual las mamás se hacen estos exámenes. Entonces nosotras no solamente vimos que había una importancia en revisar, oye, sí, es cierto que las mamás gastan dinero para poder cubrir su salud materna, sino que cuando no hay dinero y no pueden cubrir lo que se necesita, están poniendo en riesgo su salud. Absolutamente. De manera directa, cierto. ¿no? Es así. Y la del bebé, evidentemente, pero me dice Lógico. que se enfocaron sobre todo en las madres. ¿Estos son casos solamente en Caracas o exploraron situaciones en otras partes del país? Porque es interesante también si esa misma realidad es igual en la provincia que en la capital. Sí, tenemos varios casos de mujeres que están en otras ciudades. Tenemos el caso de Juliana, que es una periodista de 35 años, que cuando salió embarazada vivía y vive y trabaja en San Cristóbal, pero su familia es de Calabozo. Y al 4.º mes de embarazo decidió irse a Calabozo, donde está su familia, para poder llevar mejor el embarazo. Por suerte tenía un trabajo que podía hacerlo desde el lugar parte. a donde se iba a mudar, pero eso también implicaba una serie de gastos. Ella tenía unos ingresos en dólares, sin embargo, no eran suficientes, bueno, en pesos colombianos, que para convertirlos los llevamos a dólares, y no eran suficientes para poder hacerle frente al embarazo, y esto se convirtió en una limitación en cuanto a su caso, porque ella, cuando salió embarazada, ya era una persona diagnosticada con hipertensión y necesitaba unos controles específicos, y lo cual también lo llevaba a ser una embarazada de alto riesgo, Claro. según le habían dicho los propios médicos. Y ella, porque no tenía los recursos económicos, no se pudo hacer una serie de exámenes especializados que debían determinar su riesgo de preeclampsia. Entonces, esto también va asociado a lo que tú comentabas, Unai, el riesgo, o sea, que implica dejar de hacerse una serie de estudios. Implica que aumenta el riesgo para las madres, en este caso, madres que tienen comorbilidades o que tienen allá algunas enfermedades preexistentes o que desarrollan incluso en el embarazo.
Y esto lleva a que no puedan tenerse el diagnóstico completo, y lo cual tampoco lleve a los médicos a tomar unas decisiones preventivas para atender unos casos específicos. En el caso de Juliana, ella, como les decía, se mudó al 4.º mes a Calabozo, y en el 8.º mes se empezó a sentir mal y desarrolló preeclampsia y tuvo una emergencia obstétrica. Incluso el sistema público, ella no tenía el dinero para ir a la consulta privada donde estaba su obstetra, donde ella había decidido controlarse en Calabozo, y tuvo que ir al hospital. Sin embargo, el hospital no tenía la capacidad para hacerle los ecos que necesitaban para el bebé, ni hacerle los exámenes que ella necesitaba, y tuvo que ir a la consulta con su médico y luego volver al hospital porque no tenía para asumir una cesárea en el sistema privado. Esto le llevó a tener unos gastos alrededor de $1,700, cuando sus ingresos en todo el embarazo habían sido de $1,400. O sea, tuvo que acudir a su familia, incluso se tuvieron que endeudar con familias para poder hacerle frente a la emergencia que ella tuvo, porque tuvo una hemorragia por la misma preeclampsia. Fue a la cesárea con los niveles de presión arterial elevados, y esto hizo que le provocara una hemorragia, e incluso su bebé también tuvo otros riesgos. Los médicos que consultamos nos decían que el mayor riesgo de la preeclampsia es que necesita unos cuidados intensivos que estén disponibles para la madre, y también que el niño puede desarrollar prematuridad, y esto también implica que el sistema se tiene que preparar para tener unas condiciones de cuidado para la mamá, pero también neonatales para el niño cuando nazca, por los riesgos a los que se está enfrentando. Qué lamentable. Porque estamos hablando de más casos de mujeres que en principio están sanas, con bebés que están sanos de entrada, y son todos estos gastos. Uno no se quiere ni imaginar cuando hay alguna enfermedad, cuando surge algún problema a lo largo del embarazo, ¿no? Sí, bueno. Y el gran hallazgo que tenemos es que al no haber un diagnóstico acertado, también aumentan los riesgos. Claro. Así es. Vamos a bueno, hacer una parte pausa. de las vicisitudes de las mujeres hoy en día para poder parir, dar a luz en nuestro país. El costo de parir es el nombre del artículo que ya usted puede leer en ProDaVinci. Vamos a seguir conversando acerca de este tema con Indira Rojas y María Engracia Chirinos, ambas parte de ProDaVinci, pero nos vamos a escuchar buena música a través del Circuito de Éxitos y regresamos en breve con mucho más. Novo. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Excellence Matizador Supreme. Gracias a su nueva tecnología matizadora violeta, hace que el color opuesto cancele el anterior y así los colorantes morados neutralizarán los tonos amarillos y naranjas indeseados hasta 4 semanas. Revoluciona tu rutina de triple protección y luce un cabello suave y brillante. Cobertura 100% de canas y protección de la coloración de tu cabello por más tiempo. Mantén la calma y combate los tonos naranjas y amarillos con el nuevo Excellence Matizador Supreme de L'Oréal Paris, porque lo valemos. Bueno, y Central Madeirense se reinventó para adaptarse a las necesidades de todas las generaciones. Así es. Haz tus compras en tucentralonline.com y ahorra tiempo y dinero con las promociones imperdibles. Viva mejor por menos comprando en tucentralonline.com. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Ábrele una cuenta Divisas Plus de Banplus a tu negocio. Tendrás la tranquilidad de tenerlas seguras y siempre a la mano. Tú, tu socio y cualquier otro firmante de la cuenta tienen acceso a las divisas con su propia tarjeta de débito jurídica. Y cuando se presente un gasto de la empresa que supere el monto de la cuenta en bolívares, se carga automáticamente a la cuenta en divisas, pagando el monto exacto en bolívares sin tener que cargarlas en efectivo y sin gastar de más. Conoce más en la www.banplus.com. Cuenta Divisas Plus de Banplus. Hacemos país. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Son las 12:53, seguimos conversando aquí en Pro Da Vinci en Agenda Éxitos con Indira Rojas y María Engracia Chirinos, periodistas de Pro Da Vinci, que prepararon este artículo fabuloso que lo invitamos a todos a que lo escuchen, lo revisen, a que lo lean y lo revisen con calma. Ya no solo le estamos dando algunas de las claves de lo que se trata allí. El costo de parir en Venezuela. Bueno, a lo largo de la pausa pues nos traían un montón de casos que han estado revisando. Y estamos hablando de costos. Bueno, una de las cifras que nos dabas antes era como de $1,700 que había tenido que invertir una mujer que a duras penas ganaba 1,400, ¿no? Y todo eso en caso de que todo salga bien, que no haya ningún inconveniente. Son personas que cuentan con apoyo familiar, con apoyo de la pareja, son mujeres que están solas completamente, porque eso también va complicando, porque no solamente atender el parto y atender el embarazo, sino ocuparse en muchos casos de, conseguir dinero para ellos o para su familia, ¿no? Y si es el primer hijo o a lo mejor es el segundo o el tercero que tienen que llevar adelante, no sé, ¿con qué se han encontrado? Una de las fortalezas del trabajo es que presenta variedad de casos, ¿no? Okay. Y variedad de condiciones, mamás solteras, mamás con pareja, mamás casadas, mamás con trabajos profesionales, empleo fijos, mamás con emprendimientos, personas que están en el interior del país, personas que están en la capital. Al principio, de hecho, pensábamos que iba a ser una limitación, porque queríamos como hacer un trabajo de una visualización estándar de qué pasaba con la mujer embarazada venezolana. Y después nos dimos cuenta que eso estaba muy alejado de la realidad, porque la verdad es que los casos son todos distintos, ¿no? Tienes madres con enfermedades de base, por ejemplo, el caso de Annie, que tiene hipertiroidismo, tienes madres que desarrollan hipertensión en el embarazo, es decir, cada caso es distinto, tienen edades distintas también, entonces hay algunas que ya por su edad son consideradas embarazos de alto riesgo. Y eso nos permitió también explorar dónde se estaba invirtiendo más dinero en esos casos, qué encarecía los gastos en esos casos. Por ejemplo, en el caso de Ketsi, que tiene 41 años, ya ser un embarazo de riesgo indicaba que tenía que hacerse exámenes adicionales que encarecían su salud materna, ¿no? Y también tuvo que tomar progesterona para poder ayudarse durante el primer trimestre. Eso también hacía o significaba un gasto adicional. Y es interesante poder explorar todas estas diferencias y al mismo tiempo encontrar similitudes, ¿no? Una cosa de este trabajo que me parece importante destacar es que muchas de los gastos que realizaron fueron por decisiones asociadas al temor de la atención en el sistema público. Es decir, si tú tienes una enfermedad muy específica y acudes al sistema público porque no tienes dinero, es probable que de pronto te den una lista de insumos, por ponerte una hipótesis, un ejemplo, ¿no?
Pero en el caso de las embarazadas, estas son decisiones que se toman diariamente y a lo largo de cada trimestre del embarazo, ¿no? Y en el caso de Ari, por ejemplo, que es nuestro caso principal, ella sabía que no iba a tener mucho dinero para costearse los 8 meses de consultas, que son aproximadamente entre 6 a 8 consultas según los acuerdos internacionales y las sugerencias internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Y aún así, ella decidió verse en consulta privada, en las primeras consultas. Porque ella, por miedo, por desconfianza, porque ella quería que fuera una consulta rigurosa, que ella pudiera confiar plenamente en el médico, que fuera un solo médico. Ella contaba, por ejemplo, que una cosa que no le gustaba era que cada vez que iba a la maternidad Concepción Palacios la atendía un residente distinto. Terrible, Y terrible esa otra de las situación. cosas que encontramos también fue que ellas a veces decidían ir a la consulta privada porque cuando iban a los hospitales o a los centros maternos, pedían una consulta y se la daban para 3 meses. O sea, en 3 meses significa que ya han cambiado de trimestre. Claro. Y que los estudios que se tienen que hacer, por lo menos en el primer trimestre, tienen unos momentos específicos y por lo menos existe el perfil de alto riesgo que se tiene que hacer en el primer trimestre. Si no te lo haces ahí, probablemente el riesgo puede aumentar tanto para la mamá como para el bebé y que se tiene que diagnosticar. Entonces eso también, en varios casos que consultamos, las mamás decidían ir a la consulta privada también por ese factor de tiempo y que la consulta era muy alejada a la fecha en la que ellas habían salido embarazadas. ¿Vieron casos ustedes también de embarazadas que no podían de ninguna manera o que no habían ido a ninguna consulta con el obstetra, con la ginecóloga o el ginecólogo y estaban embarazadas? Y los descubrimientos posparto. Nos quedan 12 minutos para finalizar. Sí, justamente es un caso que María Ingracia y yo conversábamos muchísimo porque después no las pudimos recontactar, pero fue importante para entender el contexto del trabajo. La conocimos en la maternidad. Ella tiene 20 años y conversando con ella, María Ingracia le pregunta si ella ha ido alguna vez al ginecólogo para explorar un poco la salud sexual y reproductiva de la chica y nos comentaba que no, que ella nunca había ido excepto aquella vez que se dio cuenta que no estaba menstruando y quería saber qué pasaba y se enteró que estaba embarazada, ¿no? Y descubrimos después hablando con ella la enfermedad que tenía. ¿Qué enfermedad tenía María Ingracia? Tenía sífilis e incluso ella, al momento en el que le entrevistamos, que ya la bebé tenía más de 2 meses, ella no sabía si la bebé también tenía... Había sido contagiada. Sí. Y esto también habla de una serie de limitaciones tanto educativas, que tienen que ver con el tema social, pero también económico, y que la salud sexual y reproductiva tal vez no está siendo una prioridad para las madres que luego del parto no acuden al control obstétrico necesario, pero tampoco antes de salir embarazada. Entonces, esto habla de unos problemas sociales asociados tanto a la mamá como a los bebés. Es un cuadro bien complejo, además, en muchos casos, y sabemos que Venezuela está en la lista o a la cabeza de la lista de embarazos adolescentes, lo cual le agrega todavía situaciones pues muy particulares. El costo de parir es el nombre de este trabajo de Prodavinci. Muchísimas gracias, María Ingracia Chirinos, Indira Rojas, por habernos acompañado y habernos presentado este trabajo. A ustedes, y recuerden que lo pueden ver en www.prodavinci.com y también en unos días va a estar disponible en el Pulitzer Center, que es la organización internacional con la que contamos con apoyo para publicar este trabajo. Qué bueno. Excelente.